Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta semana de trabajo. Queremos desearles a todos una buena semana y que cumplamos lo que nos pide la autoridad. Asimismo que intentemos que el retorno, esta nueva realidad, nos permita no aumentar o no incrementar los contagios, ¿no? Y de inmediato vamos a iniciar este diálogo y sobre este tema con la doctora Linda Guamán, que es la vocera de la Secretaría de la Salud del Distrito Metropolitano de Quito, e investigadora ella, ¿no? Y el doctor Francisco Pérez, epidemiólogo, secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. A los dos les saludamos y les pedimos una primera evaluación. Doctora Linda Guamán, bienvenida, buenos días. ¿Cuál sería su evaluación para esto que nos ha preocupado el fin de semana? ¿Están colapsadas algunas casas de salud? ¿Están llenas las salas de emergencia? ¿Tiene usted un reporte de eso? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, desde el área que yo manejo, que son las pruebas, te puedo comentar que hemos tenido un incremento en la positividad en los casos. Pasamos más o menos de un 5.5 que teníamos a un 8.3. Esto muestra claramente lo que estamos viviendo. Respecto a las camas y eso, Francisco creo que está también en la línea, y Francisco domina el tema epidemiológico, así es que creo que él te podrá responder mejor que yo. Linda, prácticamente duplicación de los contagios. ¿Ustedes tenían previsto los estudios, las pruebas demostraban que hacia allá caminábamos, más allá de que pueda alterar incluso la actitud con la que se comience esta nueva semana? Justamente el tema epidemiológico lo maneja Francisco. Él tiene las proyecciones, hizo las proyecciones respecto a de lo que puede pasar. Exactamente. Francisco te puede responder esa pregunta. Entonces, saludamos a Francisco Pérez, epidemiólogo y secretario de Salud. Francisco, bienvenido, buenos días. Estas preguntas que le planteaba Linda Guamán, le planteo a usted entonces, ¿cómo está, a más de ya el dato que nos ha dado, casi duplicar los contagios, cómo está en el tema de las camas? ¿Cuál sería su recomendación al COE cantonal y cómo vamos a seguir actuando? ¿Estamos, dando pasos peligrosos o sí está controlado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Linda. Bueno, yo no soy el secretario de Salud. La Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito es la doctora Jimena Barca. Yo soy epidemiólogo. El epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Perdóneme que le han nombrado ya aquí secretario de Salud, cosa que sería bueno, ¿no? No, creo la que doctora estamos en buenas manos perfecto. Con la doctora Jimena, creo que estamos en buenas manos. Entonces, bueno, con respecto a lo de las camas, podemos decir que efectivamente tenemos reportes de que se ha saturado el sistema sanitario, que ya no existe disponibilidad de camas, ni de cuidados intensivos, ni camas de hospitalización. Esto es preocupante, pues hemos visto también, como ya lo ha dicho Linda, que ha aumentado el número de casos y que se mantienen sostenidos en el tiempo. O sea, todos los días hemos tenido entre 150 y 120 casos desde más o menos el 15
de junio, y estos casos, por supuesto, van aumentando en mucho las proyecciones que teníamos nosotros y que más o menos concuerda con la historia natural de la enfermedad a partir del día 3 de junio, cuando se cambió el color del semáforo. Entonces, todos estos nuevos contagios, todos estos nuevos casos obedecen a la flexibilización de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. ¿Esta flexibilización viene de la autoridad o exclusivamente de los ciudadanos? Porque entonces, al pasar amarillo, como que la gente dijo esto va avanzando, 2 semanas en amarillo y comenzamos a relajarnos y ya definitivamente a renunciar a los cuidados que teníamos. Bueno, nosotros sabíamos desde el inicio que cualquier medida de relajamiento en torno a las medidas de confinamiento y distanciamiento que teníamos iba a traer consigo un aumento del número de casos. Yeah. Por eso fue el pedido del señor alcalde de tener un amarillo modificado, es decir, de cambiar de color de semáforo, pero mantener algunas tal vez restricciones diferentes a las que se planteaban por parte del COE nacional. Entonces, sí, nosotros esperamos que también la ciudadanía tenga el compromiso para mantener el distanciamiento físico, para utilizar de alguna manera adecuada los equipos de protección personal, las mascarillas y hacer un adecuado lavado de manos, pero esto obedece a este relajamiento y entendemos también que obedece a la situación económica que vive la ciudadanía, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado. Nosotros desde la Secretaría estamos trabajando para tratar de mejorar esta situación, para llegar un poco a sensibilizar a todas las personas de Quito para poder mantener un poco más de rigurosidad en los temas de distanciamiento físico y de utilización de mascarillas. A Linda Guamán le preguntaríamos como vocera del exterior, ¿cómo hacer para que la ciudadanía entienda el proceso en el que estamos viviendo y las investigaciones que usted ha hecho, Linda, nos pueden llevar a que también a decir puede haber una restricción nuevamente, ya no este amarillo diferenciado, sino a un amarillo más profundo o incluso a rojo? ¿Podríamos llegar de sus investigaciones? ¿Cree que en estas semanas, si no tomamos los cuidados y la autoridad es mucho más rigurosa, podríamos llegar a eso, Linda? Bueno, mi investigación en la UTE se enfoca ahora mismo en diseñar procesos de automatización que permitan hacer procesamiento masivo de pruebas. En las próximas semanas llegarán 2 brazos robóticos. Uno ha sido donado a la UTE, otro lo hemos comprado gracias a un financiamiento internacional que conseguí del Fondo Escocés para la Investigación. Nosotros hemos visto como Secretaría que en gran medida la limitación que tenemos para hacer pruebas hoy es que nuestros colaboradores no pueden superar un número más allá de las 300, 320, hablo del caso de la Universidad Central. Sí. Esto no nos permite hacer el testeo masivo que necesitamos porque ante lo que estamos viviendo, una de las mejores herramientas que tenemos al frente es saber quién está contagiado y aislarlo. Eso nos permite hacer el testeo masivo. Pero tenemos una limitación física de esto. Entonces, la semana pasada pudimos incrementar bastante nuestros números. Para que tengas una idea, llevábamos hasta la semana del 21 de junio más o menos 7.400 muestras tomadas y procesadas en todo el distrito metropolitano de Quito. Desde el 7 de mayo hasta más o menos el 21 de junio, 7.400. Solo entre la semana del 21 al 28 de junio, que coincide con el comienzo de esta nueva administración, hemos hecho más de 3.500. Es decir, como el 40% de todas las muestras procesadas desde el inicio se hicieron en esta semana. Este aumento obedece a varias estrategias que hemos implementado y espero yo que con la investigación, no solo mía, sino de varios colegas que ahora mismo la llevan a cabo, podamos incrementar este muestreo para poder tener una realidad bastante más completa de lo que está sucediendo ahora mismo. Linda, pero de 100.000, y lamentablemente para los ecuatorianos, digamos, para el distrito, para Quito, para los ecuatorianos, no tenemos esta espada encima de que van a caducarse. ¿Cómo están trabajando ese tema y cómo lograr
que más allá de las 7.400, si bien ustedes demuestran que solo en este periodo de la administración de la Secretaría más del 50% es, digamos, o el 50% es un aporte ya trabajado por ustedes. ¿Qué vamos a hacer con esas 100.000? Y le habíamos escuchado al alcalde que iba a traer 100.000 más. Te cuento. Bueno, primero respecto a la espada que acabas de comentar, que es la cantidad de las pruebas, decir que no es una característica intrínseca de estas pruebas. Todos los reactivos, especialmente estos que son para hacer PCR, tienen un periodo de vida corto. ¿Ok? Entonces, esa es una primera aclaración. Y te lo digo yo que trabajo en laboratorio. O sea que estas pruebas siempre van a tener una vida corta. No es que compramos con las justas. ¿No? Mira, ¿Qué tiempo tendría acá de duración digamos que se pueda almacenar una prueba de esa naturaleza, Linda? Las pruebas de PCR están siendo almacenadas a -20 porque tienen unas enzimas que para estar viables necesitan estar a esa temperatura. Van a caducar a mediados de octubre, conforme es el curso natural de caducidad de esta prueba. Ahora bien, en la administración anterior que se hizo la compra, en el proceso contractual, se estableció que la empresa proveedora haga un reemplazo completo del lote que caduque si es que esto llegara a suceder, porque estaba más o menos previsto de acuerdo a ese periodo corto de vida que tiene. Entonces, lo que nos compete a nosotros es que si en agosto, a mediados de agosto, vemos que tenemos una cantidad de pruebas que no vamos a poder usar, que corresponderían a 2 meses antes de que caduque, tenemos que notificar al proveedor para que en estos 2 meses él pueda hacer la importación de un nuevo lote de pruebas que tengan un periodo de vida mayor. Entonces, esto está estipulado en la parte contractual. El juicio económico en sí no existiría, pero tenemos que hacer la gestión. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en la Secretaría para evitar que esto suceda? Como te comenté, estamos limitados a que, por un lado, tenemos colaboradores que si bien nos ayudan, y ha sido espectacular el aporte que han hecho la central con el procesamiento de 320 pruebas, tenemos ahora el IESUR haciendo 250, tú ves que son cantidades menores, si los pones en el contexto de 100.000. Estamos haciendo entonces 700 pruebas por día. En la semana pasada conseguimos la donación de la empresa privada de 5.000 pruebas de procesamiento, más o menos 300 diarias. Siguen siendo números menores. Y tenemos, por otro lado, el aspecto epidemiológico que Francisco te comenta, necesidad de saber qué está pasando. Entonces, delante de estos dos factores, hemos decidido externalizar el procesamiento de 1.000 pruebas diarias para complementar el trabajo de nuestros colaboradores y llegar más o menos a 1.800 pruebas por día. Si hacemos este número, en 2 meses y medio máximo, habremos acabado con las 90.000. Ahora mismo estamos en la Secretaría, llevamos desde la semana pasada trabajando muchísimo para sacar adelante este proceso de contratación de más o menos 70.000 pruebas, que sería lo que vamos a externalizar. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. A la Universidad Central, para que haga el procesamiento, nosotros le damos los equipos, los insumos, los equipos de protección personal, le damos los desinfectantes y le damos nuestros kits. Linda, cuando dice le damos, ¿eso significa que ya le están entregando? Porque ni siquiera les habían pagado y no les habían entregado. Lo del pago no entiendo. ¿Quién no le pagó a quién? O sea, las cosas, la Secretaría, la universidad, lo que había puesto a cambio para hacer las pruebas que se hicieron. Nunca hubo erogación de fondos de por medio. En el convenio se establece que nosotros les vamos a dar los insumos, equipos de protección. Entonces, ¿que había una reposición de insumos? Exactamente, había una reposición de insumos, de acuerdo. Pero, para que veas, como Secretaría, entonces hemos dedicado las últimas semanas a procesos de contratación pública para comprar insumos. Y, por otro lado, el asunto de la externalización nos permitiría a nosotros pagar, pero no tendríamos que comprar nada de insumos, no tendríamos que comprar equipos, no tendríamos que comprar equipos de protección personal. A la empresa se le haría un pago para la externalización. Se puede hacer un cruce de cuentas. Exactamente, si es que nosotros nos ponemos a calcular lo que nos representa ahora mismo la compra de todos estos insumos a la Universidad Central frente al proceso de externalización, los números cuadran perfectamente. Entonces, para que también la ciudadanía se quede tranquila de que estamos buscando y haciendo ahora mismo un estudio de mercado
para que el pago de ese proceso de externalización sea lo más bajo posible. Sí, y entonces ahí acudimos al doctor Francisco Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud. En cambio, los estudios de ustedes, esta sectorización, cómo van a usar las pruebas que les puedan entregar, incluso este contrato externalizado, que según lo que nos dice Linda, puede equilibrarse entre los gastos de entrega de insumos y lo que puede costar ya el trabajo, ¿no? ¿Para qué nomás nos sirven estas pruebas? ¿En qué sectores hay que hacerlo? Y Francisco, si es que se va a usar esta plataforma que el ECU 911 y el COE Nacional nos presentaron para ver dónde hay concentración de personas. Nosotros ya hemos diseñado una estrategia de muestreo, hemos hecho un muestreo probabilístico estratificado por etapas, y ya tenemos los datos, dónde vamos a realizar y cuántas pruebas vamos a realizar a cada uno de los barrios de Quito. Hemos calculado y hemos, junto con el INEC y con algunas universidades, hemos hecho un muestreo que de pronto contempla 1.266 barrios, y vamos a ir a todos los barrios de todas las parroquias de Quito, urbanas y rurales, y vamos a hacer muestreo y vamos a hacer los test a todas las personas que estén contempladas. No vamos a poder llegar a todas a los 3 millones de habitantes de Quito, pero sí al menos a unos 50.000 personas que ya están prácticamente destinadas a esas pruebas, y ya estamos haciendo ya nuestro cronograma. Es decir, ya hemos hecho el muestreo y sabemos a dónde vamos a ir y cuántas pruebas vamos a hacer en cada barrio. Esto por un lado. Por otro lado, hemos destinado una gran cantidad de pruebas para muchos colectivos que están, se podría decir, en primera línea y a grupos prioritarios. Las primeras pruebas que hemos hecho han sido sobre todo al personal de primera línea, diga usted, profesionales de la salud, o tal vez profesionales que están en seguridad y control, bomberos, las personas, por supuesto, de aseo, las personas que necesitan a cuidar de nosotros, que para que la ciudad funcione, y en eso se ha destinado una gran cantidad de pruebas, al menos unas 20.000 a 30.000 pruebas, y a otros a grupos prioritarios, que son, por ejemplo, el gremio de los transportistas y a los mercados. Entonces, en conjunto, ahí tendríamos completas las 100.000 pruebas, y estamos ya realizando los cronogramas para ir a los barrios. El cronograma para los mercados ya está listo, el cronograma para los transportistas también está listo, y nos quedaría en este momento realizar el cronograma para los barrios y para poder llegar efectivamente a cada uno de ellos. Este cronograma, se debe estar trabajando, ¿no es cierto? ¿Cuántos barrios ya se han hecho? Usted nos dice que lo de los mercados está previsto. ¿Qué día pueden comenzar? ¿Y cómo se logra organizar, además de las pruebas, el control de la bioseguridad que deben tener cada uno de estos espacios? Bueno, no solo trabajamos la Secretaría de Salud, todo el municipio de Quito está volcado al control y a la contención del COVID-19, y básicamente la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Territorio, ya tienen ellos una plataforma donde están monitorizando, donde están trabajando todos los días en estas zonas donde existe mayor cantidad de aglomeraciones. Están obviamente conectados con el ECU 991 y, por supuesto, con la Policía Metropolitana y con la Policía Nacional. Estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes en tratar de controlar esto. Vamos a tener mejores estrategias seguro en estos próximos días para controlar sobre todo en los lugares donde que existe mayor aglomeración y donde también existe mayor cantidad de casos, y vamos a ir trabajando para mejorar estos indicadores. Linda, la vocería, digamos, de la Secretaría nos lleva a dos cosas. A una, a informar, ¿no es cierto? Y a discutir, como lo hemos hecho ahora, sobre cuánto puede costarlo externalizar y que no le vaya a costar más a la ciudadanía o al municipio. ¿Cómo enfrentar, en cambio, esta relación con la sociedad para que en los mercados, en las oficinas públicas ahora, cumplamos con todas las recomendaciones? ¿Cómo popularizar estas recomendaciones y la necesidad del compromiso ciudadano sin perder de vista que la economía tiene que volver a funcionar? Linda, no sé si es que... Sí, creo que se nos cortó la comunicación
Entonces, Francisco, ¿se podría uno decir que hay un planteamiento diferente para trabajar esta semana nueva y la evaluación de ustedes no nos lleva a tener un semáforo sobre el semáforo? Sí, bueno, nosotros estamos planificando muchas medidas para poder contener de alguna mejor manera la propagación del virus. De hecho, desde el COE metropolitano, el COE de Quito, hemos hecho un pedido al COE nacional para que se retrase el retorno, por ejemplo, de los funcionarios públicos, porque entendemos que al aumentar el número de funcionarios públicos, mejor al aumentar el número de personas que están trabajando, sobre todo en atención al cliente, va a aumentar el número de movilizaciones, va a aumentar el número de contactos físicos y sobre todo también los lugares donde aquí hay atención al público también atraen a vendedores porque ellos también tratan de ganarse el pan en el lugar donde aquí hay más concentración de gente. Entonces nosotros lo dijimos ya hace algún tiempo cuando íbamos a cambiar de semáforo, dijimos que toda medida de relajamiento que tengamos va a traer consigo nuevos casos. Ya los estamos viendo ahora y para evitar el colapso del sistema, como ya lo estamos viendo también, hemos pedido desde el COE metropolitano, la señora Secretaría de Salud ha pedido desde el COE metropolitano que se retrase el ingreso de los funcionarios públicos. Esto lamentablemente no ha tenido buenos oídos, pero sé que hoy van a tener... Hoy van a tener la reunión, ¿sí? Hoy van esperamos que tengan una resolución favorable. Usted, el planteamiento es no al trabajo presencial de los funcionarios públicos. Son 150,000 en Quito, de los cuales el 50% podría integrarse, ¿no? Sí, nosotros esperaríamos que que tengamos otra dinámica, que se planifique de diferente forma, tal vez el 20% primero, por un buen espacio de tiempo, con horarios diferenciados, para que, es verdad que se necesita reactivar la economía, hacer los trámites de muchas cosas que están paradas, pero que vaya siendo progresivo y muy despacio. Uh-huh. Y evaluando también todos los escenarios que van ocurriendo. Por ejemplo, si comienzan a aumentar los casos, pues frenar, como lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser dinámico, toda nuestra planificación tiene que ser dinámica y obedecer al estado de la enfermedad. Si la enfermedad comienza a aumentar, comienza a haber colapso en el sistema sanitario, pues nosotros tendríamos que tratar de regresar en las medidas para evitar más contacto físico. Lo que usted nos diría es que eso no es un momento muy oportuno el que podría pasar o que está pasando esta mañana, ¿no? Ya el retorno de algunos funcionarios, para usted le deja esa preocupación. Por supuesto. Para nosotros no solo para mí, sino para toda la Secretaría de Salud, que es un problema porque vamos a comenzar a tener más movilidad, más contacto en el transporte público, más aglomeración afuera de las instituciones, y esto podría ser contraproducente porque puede aumentar el número de contagios. Linda, restablecido ya el contacto, decíamos cómo hacer que la vocería pueda llevarnos adelante adicionalmente una especie de campaña, diríamos así, que nos permita un mayor compromiso. Bueno, hemos pensado algunas estrategias en las que estamos trabajando. Una de ellas es que respecto a los datos, creemos que es importante que sean accesibles para todos, a todo momento. Ahora mismo, ¿cómo se acceden a los datos de las pruebas que hacemos? Es por este medio, por entrevistas, o cuando damos estos informes en el Consejo Metropolitano. Entonces, estamos trabajando para que en las siguientes semanas tengamos una base de datos abierta que se actualice cada 24 horas, en la que tú y todos los ciudadanos puedan entrar y puedan ver cuántas camas nos quedan, cuántos positivos han dado, en dónde tomamos muestra esta semana, a quienes les tomamos de muestra, cuántas pruebas hemos procesado al final o cuántas quedan. Esto, ya ves que tenemos ahora una gran parte del público comunicándose activamente a través de redes sociales. El poder tener esta base de datos abierta nos va a permitir que la gente sepa de primera mano los datos y que además de eso les sirva a ellos también para identificar qué es lo que está sucediendo y no necesariamente esperar a nuestros reportes semanales. Esa es una de las estrategias.
La otra, con el Departamento de Comunicación, estamos trabajando en la publicación de infografías de manera sencilla que nos permitan explicarle a la gente ahora mismo los datos sin la intención de polemizar ni de llevar a la desesperación a la gente, pero sí de ser transparentes respecto a lo que está pasando. Yo creo que la relajación de medidas a la gente le envía el mensaje de que esto está pasando, de que estamos mejor preparados, de que es menos probable contagiarse. Linda, esta posibilidad de que la gente piense que es menos probable ahora contagiarse, más bien con la mayor circulación hay más probabilidad, por lo tanto deberíamos tener más cuidados. Estas recomendaciones, y la semana pasada veíamos alguna discusión en el informe, en el propio Consejo. Ustedes le dicen al Consejo, oigan, todas estos estudios, estas estadísticas nos permiten recomendar que no se relajen, que no se abran, para buscar otras respuestas a la alimentación, al cuidado de la ciudadanía, o sea, cómo asistir también a eso. ¿Han reflexionado sobre eso con el Consejo, Linda? En realidad no, como te imaginarás, bueno, nosotros llevamos, ahora esta va a ser la segunda semana completa de trabajo. Ya. Creemos que los avances que tenemos son importantes, pero con certeza hay muchísimas cosas que podemos mejorar. El asunto de la comunicación es una de ellas que tenemos que mejorar, porque de nada nos va a servir incrementar a hacer 2,000 pruebas diarias y de esas 2,000 van a salir positivas. Entonces tenemos que obviamente tomar esas resoluciones que hemos tomado de cómo mejorar el número de pruebas de la mano con otras que nos permitan efectivamente educar a la ciudadanía. Y ahora nosotros tenemos aristas, Francisco y yo somos científicos, pero la toma de decisiones no solamente en este caso se basa en la parte técnica, también tiene asuntos políticos que son importantes, de asuntos sociales, de económicos, y es por eso que este equipo de trabajo en el que estamos con Jimena es multidisciplinario. Yo soy investigadora, Francisco epidemiólogo, pero estamos trabajando con un grupo de personas que nos permitan entender este problema complejo desde todos los puntos de vista. Claro, cuando uno dice lo que pasa es que yo soy científico, pero eso no le aparta de la realidad, Linda. Y esa discusión de un científico, porque si un científico solo tiene la preparación para entenderse él mismo, no nos sirve de mucho. ¿Esa discusión la tuvieron en el Consejo con algún concejal? De ser solo científico, no, en realidad. No. Hemos tenido discusiones al interno justamente porque todos estamos aprendiendo de todo. Yeah. Yo conozco mucho de las pruebas porque las hago, porque soy bióloga molecular, pero aprecio mucho la contraparte de Francisco. Ya ves, ahora mismo tú me preguntaste al inicio cosas que yo te digo con mucha honestidad no te las puedo. Claro. Y eso me parece un ejercicio de honestidad. Y de trabajo en equipo. Exacto, pero claro, sin desconocer que los otros contextos, la parte económica y la parte política son importantes. Por eso, así como Francisco y yo, tenemos varios otros colegas que son extraordinarios. Que están, en cambio, en esa otra área. Exacto, y eso es lo que estamos haciendo, fortaleciéndonos. Entonces ahí uno dice las pruebas, porque claro, hay mucha gente que debe estarse preguntando, las pruebas en definitiva nos dan una estadística, nos dan unas señales del comportamiento de la enfermedad, pero tienen que complementarse con otras medidas. De acuerdo, son un indicador extremadamente valioso porque tú no puedes contener el virus si no sabes de dónde está. Las pruebas nos ayudan a hacer eso porque además nosotros estamos probando a población que está en primera línea y que probablemente la mayoría están asintomáticos. Identificar esos asintomáticos, esos choferes, la gente que nos ayuda en la limpieza, identificar que están con el virus y contenerlos nos ayuda, pero esa herramienta en sí no hace nada si no la conjugamos con todos los otros elementos que en la Secretaría estamos intentando poner al frente, la parte epidemiológica y también la parte comunicacional, la parte social. Estamos ahora mismo trabajando también en el CAD, con el hospital que se ha montado en el Parque Metropolitano, en el Parque Bicentenario. El Bicentenario, ¿sí? El antiguo aeropuerto. Exacto, entonces, si te fijas, la Secretaría está trabajando desde diferentes puntos, pero absolutamente de acuerdo contigo, las pruebas por sí solas no resuelven el problema.
Francisco, con usted culminamos este diálogo entonces. Las recomendaciones, no movilidad o a lo mejor disminuir el grupo de funcionarios públicos, incluidos en los del municipio, que puedan acudir al tema presencial. ¿Y qué más podríamos recomendar para que lo trate el COE cantonal, Francisco? Bueno, todas las cosas que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud y también, obviamente, la señora secretaria es también la presidenta del COE cantonal por delegación del señor alcalde. Entonces, nosotros hemos tenido en cuenta lo que ha dicho Linda. Es súper interesante porque de la Secretaría estamos trabajando la Dirección de Planificación, la Dirección de Promoción de la Salud y la Dirección de Subsistemas, es decir, toda la Secretaría está trabajando para poder dar una respuesta adecuada a la situación que vive la capital en este momento. Tanto de promoción y prevención de la salud, teniendo en cuenta todos los determinantes sociales y todos los determinantes económicos incluso que pueden tener la ciudad de Quito, están tomados en cuenta para tratar de mejorar la situación epidemiológica en la que vivimos. Por otro lado, toda la parte de atención médica que tenía el municipio, con el patronato, con los centros de salud que tenía la Secretaría de Salud, todos esos están volcados ahora a la atención de pacientes COVID. Es decir, nosotros hemos visto... Se suspendieron las otras atenciones de salud. Entonces, se suspendieron anteriormente, se suspendieron las atenciones de salud, pero ya las vamos a retomar. Es decir, ya desde la próxima semana probablemente van a comenzar a funcionar los centros de salud del patronato y vamos a contratar a mucho personal para que pueda trabajar en el CAP, que es el Centro de Atención Temporal del Bicentenario. Entonces, como digo... ¿Y ese está ya preparado, Francisco? El del Bicentenario, no solo están las camas, sino que ya se pueden ir, ¿están atendiendo? Por supuesto. En esta semana ya tenemos 80 camas al servicio de los quiteños y quiteñas, y ya en estos días se abrirán las 100, y para la próxima semana ya se abrirán hasta 200 camas, y posteriormente, según vayamos aumentando el número de capacidad, también irá siendo evaluado con la situación epidemiológica. Pero ahora mismo está operativo, ahora mismo ya están los profesionales trabajando ahí. Cada vez más estamos haciendo que la comunicación con los centros de salud de Quito, con los hospitales que son referencia para COVID-19 en Quito, como el Pablo Arturo Suárez, el Carlos Andrade Marín, el Hospital Quito Sur, el Enrique Garcés, tengamos una comunicación más adecuada para que el flujo de pacientes también aumente hacia el CAT. Entonces esto ya está siendo operativo, ya tenemos los pacientes de ahí y cada vez iremos aumentando nuestra capacidad. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Ahora vamos a continuar con el señor doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Agradecemos a la doctora Linda Guamán, vocera de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, y al doctor Francisco Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano. Doctor Ceballos, buenos días, bienvenido. ¿Podríamos pedirle a usted una primera reacción a esto que, claro, genera un malestar en la ciudadanía, ¿no? Otra denuncia de compras, y permítame comenzar con eso, que deberíamos estarle preguntando otras cosas, pero es el ministro de Salud y suponemos que alguna información debe tener. ¿Hay el riesgo de que se hayan hecho negocios por sobre lo que está pasando y la lucha que están llevando adelante? Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está, Francisco? Un gusto verlo. Es lo mismo, estaba en otra entrevista y no alcancé a saber el tema del cual usted se refiere, pero con mucho gusto, si me repite la pregunta, contesto. Le decía que nos despertamos y hemos visto el fin de semana esta denuncia de compra de mascarillas por el Ministerio de Salud. ¿A usted le ha llegado un reporte? ¿Sabe qué están comprando o qué área y qué informe le han dado en esa área? No, sí, por supuesto. Mire, nosotros desde el 18 de mayo hemos solicitado a la Contraloría de que envíe un equipo de trabajo para estar con nosotros en el ministerio, en la plataforma Azul, trabajando en la evaluación, en la auditoría de todas las compras, no solamente de esas mascarillas, sino del resto de mascarillas.
Entonces, y del resto de insumos. Entonces, claro, es doloroso pensar cómo las personas durante una época tan sensible como es la que estamos viviendo, una pandemia mundial, la gente aproveche para hacer esto. Pero en esto no vamos a bajar la guardia jamás. La pandemia de la corrupción es más grave, más dolorosa que la misma pandemia del coronavirus. Así que estamos pendientes de eso. Hemos solicitado una ampliación de esta auditoría justamente por la denuncia que se ha dado en este respecto. Pero también hay que pensar que son como 700 unidades operativas a nivel nacional que pueden hacer y que tienen el derecho, según la ley, de hacer esas compras directas. Entonces, como vuelvo a repetir, a nosotros nos duelen estas cuestiones, estamos sobre eso y vamos a averiguar exactamente qué es lo que ha pasado. Entiendo que existe también una denuncia por parte de algunas entidades, no solamente con esta compra, sino con varias. Es un derecho que tienen que hacer, ¿entiendes? Un derecho al que se le tiene, que no se le puede negar, más bien que yo aplaudo, más bien que yo trato de fortalecer, de promover, de que se hagan las denuncias necesarias. Pero este momento, como les digo, estamos evaluando esa denuncia y a su tiempo, una vez que concluya esta fase de investigación, daremos las respuestas que son necesarias. Ministro, eso significa, claro, desviar un poco la atención a las otras labores que usted viene haciendo. Pero, claro, tiene un reporte, ha logrado nombrar a gente de su confianza, o por lo menos que tengan una visión distinta. En los hospitales del país, ¿cuántos directores ha nombrado usted, o siguen los mismos de los 14 años, ministro? No, esa es una preocupación también enorme y yo me alegro que usted me pregunte sobre el asunto, porque primero, todas las directivas de los hospitales, tanto el gerente, distintos médicos, etcétera, etcétera, son de libre remoción. Apenas nosotros hemos detectado una anomalía, enseguida nosotros actuamos. Todas las nuevas contrataciones que hemos hecho, que es mi potestad, de que yo tengo derecho a hacerlo eso, no lo hago con un fin político, lo hago con un fin exclusivamente técnico, sabiendo que es persona que se ha preparado. Yo veo menos una terna de candidatos en cada una de estas situaciones y lo analizo particularmente en cada uno de los hospitales, etcétera, etcétera, de manera de poder proveer al hospital en particular con todas las necesidades técnicas que esa persona pueda ofrecer. Entonces sí, se han hecho cambios en prácticamente todos los hospitales del país, de los hospitales grandes del país, y seguimos trabajando desde una perspectiva no política, sino técnica. No, incluso podría ser política, con que no nombren a delincuentes ya estamos hechos, no importa si tienen carnet, si además están preparados, si es que además pueden responder a esta urgencia, no solo de sentirnos garantizados por ese ejercicio profesional, sino de que no se roben, justo, no hay plata. Estamos en epidemia y hacen negocios, como usted ha dicho, es doloroso, ¿no? Sí, yo a lo que me refería desde el punto de vista político, tiene usted toda la razón. En realidad, para mí, la política es simplemente hacer lo que se debe hacer, lo que es permisible hacer dentro de todas las leyes, la Constitución, etcétera, etcétera, y lo que es razonable hacer de una manera oportuna. Y desde esa perspectiva, sí, claro, pero yo me refería a que yo no puedo tener cerca de mí o dirigiendo un hospital que tiene el derecho de hacer compras, un derecho que tiene que atender pacientes, que tiene que atender de manera eficiente a los médicos que trabajan y a los trabajadores de la salud que trabajan ahí, en el manejo de sindicatos, etcétera, simplemente por una determinación política, por una prebenda política por la que yo tengo que responder políticamente a alguien. Eso no ha sucedido y no va a suceder. Mi énfasis es en contratar a personas que tengan una formación sólida, que sean personas honorables y que puedan ser. Así que en eso el ataque a la corrupción es abierto, no voy a bajar la guardia en ese sentido. Doctor Ceballos, le vamos a pedir que se pegue un poquito más al celular, al teléfono, para que no tengamos una especie de
no es retorno, sino de un zumbido que se produce en la esta. Pero entonces, para avanzar, doctor Ceballos, en el tema, el Distrito Metropolitano de Quito, su Secretaría de Salud, tienen mucha preocupación en este incremento ya de personas que vendrían a trabajar, y le han pedido al COE nacional que revise esta medida, que si se puede hacer más paulatina. De la información que usted tiene, hemos colapsado en Quito los hospitales, no hay camas posibles. ¿Cuál es la versión que tiene en cambio usted como ministro de Salud? Sí, me hace dos preguntas, déjeme contestar. Sí, la por primera. favor. La primera, en realidad, todas estas determinaciones o las definiciones que se hacen dentro del COE son consensuadas en la mayoría de los casos o por mayoría, y se oyen los criterios de varias partes. Hay ventajas de abrir, de aperturar todo lo que es la colaboración, el trabajo de las personas, especialmente los empleados públicos, porque hay un mayor riesgo de contagio también. Pero yo creo que tenemos que ir de manera estructurada, de manera paulatina, guardando toda la norma que se debe guardar para asistir al público. Eso es importantísimo. Todos los consejos de bioseguridad tienen que mantenerse. Todas las medidas de bioseguridad deben mantenerse, es el primer punto. Y por eso es que se ha hecho 25% de las personas, es decir, 1 de 4 personas van a ir ahora a trabajar. Aquí hay un mensaje que es extremadamente importante. Miren, nosotros podemos tener el distanciamiento antes de la entrada al edificio, vamos a tener la capacidad de limpiar todas las superficies, mantenernos distantes, uso de mascarilla que es absolutamente mandatorio, todo eso está muy bien. El clamor que yo tengo, el mensaje que yo tengo es durante las comidas, durante los recesos, durante la hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede producir potencialmente el mayor contagio. Entonces, ahí hay un clamor que yo tengo. Miren, guarde la distancia, debe su propia comida, eso es muy bueno, y mantenga la distancia, porque la gente está comiendo sin mascarilla, que es obvio. Entonces, es bien importante que se mantenga esa distancia, que coman en los escritorios, pero no se aglomeren dentro de las cafeterías o dentro de los sitios de comida, ¿no? Eso es importante. Eso sería muy importante. ¿Y usted cree que se puede, la parte esta de que están desbordados los hospitales, claro, generan una tensión, una angustia, y también esta necesidad, crea, ministro, que esta necesidad de que si no hay una respuesta social adecuada, también la gente dice, voy a ver dónde están trabajando para ir a vender algo, ¿no? Exacto, yo creo que hay este balance, ¿no? Esta no es una pandemia que tiene que ser concebida estrictamente desde el punto de vista sanitario. La parte sanitaria es prioritaria. Pero ¿qué le digo yo a una persona que necesita, que es un vendedor informal, que mantiene una familia en un espacio limitado a 7, 8, 10 personas que viven conjuntamente? ¿Qué le digo a esa persona que no tiene que comer? Entonces, por eso es que tenemos que buscar este balance y tenemos que conceptualizar la pandemia como una pandemia que tiene una parte, como digo, sanitaria importantísima, pero que también tiene un componente económico y financiero y social. Entonces, desde ese punto de vista hay que buscar el balance. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hay un colapso? No, el colapso es algo que cae y que es irreversible o que toma mucho tiempo para reestructurarse. Eso en el país no hay. Eso en ninguna ciudad, ni en Quito, por supuesto. En ninguna ciudad, ni en Quito, por supuesto. ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos varios indicadores. Un indicador importante es el número de camas que se han adaptado para el efecto. Es imposible en este corto tiempo que nosotros hayamos construido, por ejemplo, el número de 200, 280 unidades de cuidados intensivos, porque eso se necesita una infraestructura muy grande. Sin embargo, la respuesta ha sido adaptar a las de hospital enteras, o los servicios de emergencia, por ejemplo, que son los primeros servicios que reciben al paciente, como unidades de cuidados intensivos. También se han adaptado otras áreas, por ejemplo, como unidad de cuidados moderados. Usted ve que en el Pablo Arturo Suárez, particularmente aquí en Quito, hay carpas con toda la funcionalidad que usted puede ver. Existe, por ejemplo, oxígeno central, exige flujos de ventilación adecuados, etcétera, etcétera, monitoreo centralizado,
electrónico en cada una de las carpas, etcétera, pero no es obviamente una unidad de cuidados intensivos como la conocemos, dentro de una infraestructura preparada y hecha para eso. Entonces, esta adaptación ha hecho que nosotros acojamos un número de pacientes que sí, una grandísima demanda. Y esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Las consecuencias de la demanda alta de camas, de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos que está viviendo Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, este momento, obedece a algo que se presentó, una crisis de contagio, un aumento de contagio que se presentó hace 4 semanas. No ahora. Es decir, las consecuencias, los que nosotros podamos hacer ahora, cualquier cambio que nosotros podamos hacer ahora, va a tener una consecuencia entre 3 y 4 semanas después de estos cambios. O sea que la medida tomada ahora de esta reinserción laboral del 25%, pues podremos medir si es que es efectiva y si cuidamos en un mes. Exactamente. Y esa es una muy buena reflexión. Y mire, el cambio de semáforo que sucedió el 3 de junio, la estamos viendo ahora. Entonces, como nosotros tenemos ahora con la señora ministra de Gobierno y con el señor alcalde Yunda una rueda de prensa que va a hacer a las 10:30 de la mañana, el día de hoy. Y ahí nosotros haremos un análisis y en consenso decidiremos cuáles son las medidas que se tienen que hacer. Pero de lo que yo le puedo adelantar, sin darle detalles de lo que hemos visto en análisis, por ejemplo, de multas que se han cobrado a gente que ha salido, cuáles son los barrios en los cuales hay problemas de gente con la enfermedad, que sabían que tenían un PCR positivo, por ejemplo, y sin embargo salieron fuera y salieron a contaminar. Eso es un crimen, eso es una cuestión que no se debe hacer. Entonces, basados en esta información, en estos indicadores que nosotros utilizamos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Pero yo le adelanto esto de que en realidad el impacto del cambio del semáforo de rojo a amarillo en esos indicadores de movilización irresponsable, etcétera, etcétera, no ha variado. Doctor Ceballos, ¿usted diría que estuvo bien el cambio o debíamos haber esperado? ¿Puede evaluarse también así en virtud de la estadística que usted mismo nos indica, que sí ha habido un aumento y que ahora a las 4 semanas ya vemos las consecuencias en definitiva de eso? Sí, pero el cambio hay una parte cultural importantísima, y es que antes del 3 de junio y después, ahora antes lo que estamos midiendo en estas semanas, el cambio de esa gente irresponsable que salió a contaminar al resto no ha variado. Ese es el mensaje. El mensaje es, o sea, si tiene la enfermedad, oiga, por lo menos cuídese más, pues, ¿no? Cuídese más, quédese en la casa. ¿Cómo va a contaminar a sus seres queridos, a irles en un cuarto, etcétera, etcétera? Y no salga a sitios y no provoque, no estén aglomeraciones. Entiendo, comprende. Yo no a esas personas que son irresponsables, que han violentado este confinamiento que se hizo y la toque de queda, etcétera, etcétera. Es un clamor, de nuevo, es una solicitud de corazón. Miren, es una irresponsabilidad hacer eso. Pero, de nuevo, volviendo, yo creo que los cambios que se han dado antes y luego del cambio de semaforización han sido iguales. Es decir, la gente no entendió antes ni entendió después. Ese es uno de los indicadores. El otro indicador importante, como lo he mencionado, es el asunto de los contagios. Los contagios han bajado a nivel nacional y han bajado en Quito. Lo que sí tenemos es una enorme demanda de camas. Que es producto de esto del mes que usted decía, ¿no? Exacto, que es el producto de lo que ha pasado anteriormente. Entonces, yo creo que en este momento esta adaptación a la nueva normalidad, etcétera, hay que tomarla con mucha responsabilidad. Nosotros como gobierno, ¿qué hacemos? Ofrecer el máximo. Y usted oí la última parte de la entrevista a la doctora Guamán y al doctor Pérez, y en realidad dice eso, estamos trabajando conjuntamente. Mire, el bicentenario, estamos trabajando como si fuera una unidad de cuidado general. Se han abierto camas, nosotros hemos mandado gente a capacitarse,
o hemos entrenado a gente para que puedan abrirse más camas. Estamos trabajando todo el tiempo con la doctora Jimena Barca del municipio. Yo tengo reuniones frecuentes con el alcalde Yunda. Es decir, estamos tratando de hacer las cosas que se deben hacer. También hemos activado a todos los centros de salud y centros periféricos de Quito, de manera que ellos contengan e identifiquen oportunamente a las personas que están contagiadas y establezcan los cercos epidemiológicos y también las poblaciones vulnerables. Sin embargo, es evidente que hay una demanda muy alta, es una demanda crítica con la que estamos. Que hay espacios, sí, que hay gente que está esperando entrar a una unidad de cuidados intensivos, sí, pero nadie espera fuera de un hospital, ni nadie espera fuera para no recibir su atención. Eso no ha pasado y seguimos empeñados en que eso suceda. Es tan eficiente este sistema que hemos hecho que la comparación, por ejemplo, de mortalidad en pacientes hospitalizados y en pacientes de unidad de cuidados intensivos, si usted compara lo que sucedió en Guayaquil con lo que ha sucedido en Quito, es 7-8 veces menor la mortalidad. Es decir, el paciente está recibiendo el cuidado que se merece. Eso no alcanzamos nosotros a hacer en Guayaquil. Desafortunadamente. Se desbordó. Ahí sí, en realidad, se desbordó. Sí. Exacto. El sistema colapsó, se desbordó y todos los términos que usted pueda hacer. Es decir, no alcanzamos nosotros a reaccionar como con la infraestructura sanitaria que se tenía. Pero hoy se tiene, digamos, un mejor control, se ha logrado superar, tanto que es una especie de referente, ¿no? Y aquellos que decían no nos corresponde ahora dan explicaciones de cómo han superado el tema en Guayaquil. Exactamente. Y lo de Quito ha sido mucho más paulatino, ¿no? Lo de Quito ha sido más sosegado, ha ido, sí, como en ondas, como en brotes que nos ha permitido a nosotros tomar un control mejor, porque no es lo mismo atender miles de pacientes de manera inmediata, en un periodo corto, en pocas semanas, que esos mismos pacientes que se van a contagiar de todas maneras se lo haga de una manera paulatina, sosegada, más estructurada, más planeada, más responsable. Y eso es lo que estamos viendo en Quito y en el resto de las provincias de la Sierra particularmente. En la costa parece que en Machala volverían al semáforo en rojo, ministro. ¿Eso podría usted confirmarnos? No tengo noticias de Machala. Sin embargo, pienso que al igual que en el Oro y en el resto de la provincia del Oro y en los ríos, sí ha habido un aumento estos brotes, y les digo, no quiero minimizar brotes pequeños, pero que están bajo control. Nosotros estamos en permanente comunicación con hospitales para ver si tienen los insumos, si tienen ventiladores, etcétera, etcétera. Y al igual que Pichincha, al igual que Quito, nosotros estamos abastecidos de esto. Obviamente hay una demanda enorme y yo quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos, personal de salud que está trabajando, ha trabajado horas de extra, trabaja turnos de extra, tiene que atender más pacientes, etcétera. Pero es la manera de responder a lo que es una crisis mundial, ¿no? Una crisis mundial en que hay tantos millones de personas infectadas y y cientos de miles de personas que ya han fallecido. La comparación con esto termina, discúlpenme, la comparación de lo que nosotros hemos hecho como país, comparado con el resto de Latinoamérica, también es digno de sacarse a relevo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los indicadores más duros que hay es muertes por millón de habitantes. Y mire cómo estamos en el Ecuador. Éramos los primeros y fuimos señalados con el dedo por eso. Pero no, es que comenzamos primeros. Esta pandemia comenzó con un contagio grande, con necesidad de terapia, de cuidados intensivos, terapia intensiva, hospitalización grande y fallecimientos. Sin embargo, ahora países como Perú o como Brasil o Chile están adelante que nosotros en este tiempo. Y yo estoy seguro de que si nosotros volvemos a hablar en una semana, probablemente México, en términos de fallecimientos por millón de habitantes, estén sobre nosotros, estén altos que nosotros. Se cortó. Yo le escucho muy bien. No le oigo. Le escucho muy bien. No le oigo al ministro. ¿Está hablando? Póngale al aire entonces.
Señor ministro, algún problema técnico teníamos que no se le escuchaba este momento. No sé si es que usted podría decirnos, por ejemplo, ahora mismo, si es que podemos aumentar en esta semana algo adicional de los trabajadores públicos. ¿En qué sentido? 20 o del 25% que se ha dicho, ¿podríamos pasar al 30, al 40 o usted creería que no es posible eso? No, yo creo que es importante este momento ver si es que con el 25% es manejable, porque la situación de la plataforma sur va a ser muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, dentro del edificio de registro civil. Va a ser diferente. Entonces, esa posibilidad, no, hay que irla evaluando esta semana. El COE cantonal se reunirá, como usted nos ha dicho, y está. En el tema de los fallecidos y del manejo de estos cadáveres, ¿usted creería que ya está, por decirle un nombre, normalizado ese manejo, que no estamos desbordados, que ya hay unos protocolos que se están cumpliendo, ministro? Absolutamente. Mire, en Guayaquil eso fue un problema muy serio, y fue un problema muy serio porque todos, de lo que usted se acuerde de su vida o lo que yo me acuerde, todos hemos enterrado a nuestros seres queridos, haciendo contratos con los funerarios, haciendo contratos con los camposantos, etcétera, los cementerios y cosas. En Guayaquil, en un momento dado, nada de eso funcionaba y la gente tenía terror de manipular los cadáveres. Es decir, yo fui la primera persona que dije, no, el cadáver no es contagioso. Y por lo tanto el manejo se facilitó enormemente, porque acuérdense que al principio, inclusive por un error de la Organización Mundial de la Salud, ellos indicaban que todo cadáver tenía que ser cremado. Esa situación no fue más, fue un error decir eso. Los cadáveres pueden ser inhumados de criptas o de tierra. Entonces, eso impidió que nosotros tratáramos a los cadáveres, a los fallecidos, con una celeridad que se requería. La gente no quería salir de las casas. En muchos casos ni siquiera permitían que los cadáveres fueran recogidos de sus casas. Otros cadáveres fueron puestos en las veredas. Eso es lo que se vivió en Guayaquil. Y con 7-8 veces menos fallecidos y con un igual porcentaje de atención hospitalaria. El mensaje en Quito es clarísimo. Hemos manejado de manera responsable, de manera eficiente, los cadáveres. Desafortunadamente, mire, estamos viviendo una pandemia y más gente debe morir. Más gente morir de lo usual. Si usted compara 2018, 2019 y lo que ha pasado en los mismos meses en el 2020, obviamente que hay un exceso de muerte. Hubo un muerte de alrededor de 10,000 personas más en Guayaquil. En Quito habrá un aumento, pero nunca en la magnitud de Guayaquil. Pero esos cadáveres en Quito particularmente vienen primero depositados en una morgue, luego vienen trasladados y se da una sepultura como tiene que ser, una sepultura digna. Eso no ha habido inconvenientes en Quito. Nosotros no tenemos esas imágenes que se presentaban en Quito, en Guayaquil al principio, de cadáveres apilados, y eso no ha existido. Es más, como les repito, el número de fallecidos en Quito es muchísimo menor que comparado con Guayaquil. Entonces, y eso es buena noticia, pero tampoco no quiero minimizar el horror que debe ser perder un familiar por esta enfermedad. Claro, ministro, y ahí una cosa que usted ha dicho esta mañana que es importante, ¿no? O sea, no hemos valorado nosotros mismos como país cómo lo hemos enfrentado, cómo hemos logrado trabajar y resolver el tema, que claro, ahora les invitan a hablar sobre eso a aquellos que, como les decía, decían, no, esto no es un tema nuestro, le corresponde a los otros, e incluso exigían a gritos, ¿no?, cosas como este. Doloroso, como usted ha dicho, los cadáveres, pero también la respuesta sí debemos aprender a valorar y a nuestros médicos también, ¿no? Exacto, yo creo que es importante, eso se va a reconocer, no ahora que estamos en medio de la pandemia, pero se va a reconocer en algún momento, porque internacionalmente, mire, hemos hecho todo lo que es posible, desde posibilidad de importación de medicamentos que son experimentales, como es el remdesivir, participación en ensayos clínicos
mundiales como es Solidarity. Yo tengo una permanente comunicación con los centros de enfermedades de promoción de la salud del CDC en Atlanta, con Europa. Tenemos una comunicación constante porque es un aprendizaje mutuo de algo que no había. Hace 6 meses no había este virus. Es un virus que aún no tenemos un tratamiento específico, aún no tenemos una vacuna y una detección temprana del virus tampoco la tenemos. Nosotros no podemos hacer diagnósticos durante los primeros síntomas. Entonces, en esa situación tan crítica, tener un número de fallecidos, y de nuevo, no quiero minimizar el dolor de perder una persona por esta pandemia. Es encomiable. Nosotros estamos manejando, y como hemos manejado Quito y el resto de provincias respecto a Guayaquil, es una diferencia enorme. Los brotes que han habido son contenibles. Seguimos trabajando con el municipio y seguimos trabajando con todas las instituciones. Esta es la primera vez que yo me acuerdo de que el sistema público absorbe a pacientes que no pueden ser atendidos en el Hospital Metropolitano, en las clínicas privadas, en el Hospital de los Valles. Estamos en constante comunicación con sus gerentes, sus directores médicos, para decir, si ustedes tienen pacientes que no pueden recibir, que tienen nada más de 5 pacientes, 5 camas, perdóname, de unidad de cuidados intensivos, se les den inmediatamente. Nosotros hemos absorbido sin costo. Entonces, sí ha habido una coordinación. Una coordinación y un trabajo, digamos, conjunto como país. ¿Usted siente que sí hay una respuesta incluso del sector privado, que parece ese sí está colapsado? Claro, ellos están saturados en términos de las capacidades, porque tienen unas capacidades muy pequeñas, como he dicho, tienen 5 camas, etc. Hemos hecho esfuerzos conjuntos. Miren, el Hospital de los Valles, nosotros fuimos los primeros en promover la utilización, por ejemplo, de los laboratorios. Los laboratorios, de hecho, en áreas completamente aisladas para hacer pruebas PCR y para hacer pruebas rápidas. Hemos dado una apertura muy grande para la utilización de pruebas rápidas y una certificación también, un aval para que puedan varios laboratorios y varias universidades hacer pruebas PCR. Es decir, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos como para facilitar la detección temprana, una hospitalización temprana, oportuna, un reconocimiento de casos oportunos y obviamente un tratamiento que está dando sus frutos. Como digo yo, la cantidad de fallecidos no es lo que estamos viendo en el Perú, no es lo que estamos viendo en México, no es lo que estamos viendo en el Brasil o en Chile. Países hermanos que se demoraron, por ejemplo, en tomar medidas de aislamiento, de confinamiento. No estamos viendo lo que está sucediendo en Miami, el horror que está pasando en todo el Miami-Dade County, en Miami. Y nosotros tenemos ahora ellos tienen una curva exponencial que nosotros no hemos vuelto a tener desde señor ministro, para agradecerle también su comparecencia y comprometerle, este diálogo nos puede llevar. Una pregunta adicional, ministro, que usted ha repetido varias veces y ha dicho, en los hospitales tienen derecho a comprar, están con esa atribución, pero no habrá un margen entre que se pueda, sí, tienen derecho a comprar, pero con una tabla de precios, empresas calificadas, porque si no compran adicionalmente, pueden comprar se podría comprar más fundas de cadáveres, cosas que a lo mejor no se necesitan. Se hace una evaluación y un seguimiento en medio de todo lo que están haciendo y que hemos acordado, hay que hacer ese reconocimiento, pero hay que tener cuidado con estos que se aprovechan, ministro. Por supuesto. De hecho, las empresas que son las empresas oferentes tienen que ser calificadas, tienen que tener una cuenta en los bancos de Ban Ecuador o en el Banco del Pacífico, tienen que tener una certificación por parte del SDI, tienen que tener la posibilidad también de que pueden optar o ofrecer esto dentro de esos lineamientos. Ese es un punto.
Segundo, es la oportunidad de compra que la gente no la ve. Antes no se fabricaban en enero, prácticamente nadie quería mascarillas, ni peor las de N95, ni los varios tipos, ni las KN95. Hoy ese es un mercado súper demandante y en el cual las ofertas son bien limitadas. Entonces, el encontrar gente que pueda traer mascarillas acá y darme el día de mañana o la próxima semana es rarísimo. Tenemos que competir con todo el resto de países del mundo para comprar esos insumos. Y de la misma manera, después vienen los precios. Entonces, los precios también pueden variar. La oferta de mascarillas, el costo de las mascarillas al inicio de la pandemia era uno y ahora es otro. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda y la oferta es limitada. Entonces, tomando en cuenta al menos esos tres aspectos, la oportunidad de entrega, el costo, que cumpla la ficha técnica y que la empresa sea, un cuarto punto sería que la empresa sea y pueda calificar como oferente, son puntos extremadamente difíciles de conseguir. No digo que son imposibles, pero esos requisitos tienen que hacerse. Si es que un hospital rompe cualquiera de estas cosas de manera excesiva, entonces será susceptible a una auditoría por parte de Contraloría y será, si es que se encuentra que hay un problema grave, un problema de corrupción, eso se tendrá que presentar ante Fiscalía. Pero, como le digo, son elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, una funda de cadáveres que cuestan $7-8 y que se comercializan $7-8, un hospital no puede pagar 120 y pico de dólares por esa misma funda. Eso es corrupción, eso es tratar de enriquecerse ilícitamente, y eso estamos nosotros tratando de comprobar. Y eso, señor ministro, entonces usted diría, sí se siente cuando alguien se está robando, se ve ahí, como usted nos ha dicho, de 7, 8 hasta 12, digamos, a 120, claro, ahí hay un asalto. Pero, y en términos de producción nacional de mascarillas y eso, ¿no hay empresas que están calificadas para eso, ministro? No, por supuesto que y esas son de manera preferencial, se les compra por el asunto de la oportunidad de entrega que les decía yo. A mí no me sirve tener una mascarilla que cueste 4 veces menos y me van a entregar en enero del 2021. No tiene ningún sentido. Y esa no es una oferta a la cual yo voy a favorecer. Sin embargo, nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos en el asunto, no solamente de evaluar las ofertas, sino también de tener la oportunidad de entrega, que la ficha técnica supla, porque muchas veces le dicen, sí, yo puedo traerte esta compañía, o yo puedo prestar eso al ministerio, pero la ficha técnica no cumple. Hay una diferencia enorme entre lo que es una mascarilla y lo que es un respirador. La mascarilla es, como su nombre le indica, algo que está en un tapabocas que no filtra suficiente como tiene la necesidad que yo tengo para mis médicos que están en primera línea, los enfermeros que están en la primera línea, que tiene que ser una mascarilla mucho más calificada. Ahora, lo que usted ve en las calles, por ejemplo, son mascarillas hechas a mano, hechas localmente y que sirven. Pero lo que yo estoy hablando, lo que debo importar, no puede ser sustituido por el mercado local. Yo tengo que necesariamente importar porque son demasiado sofisticadas las máscaras. Claro, ya ese es un tema para los hospitales, no es para cuidarse en la calle ni para esto. Ministro, entonces hoy a las 10:30 tendremos una información sobre Quito. Ustedes nos darán gracias por estar y darse tiempo para la comunicación, que creo es muy importante, y estaremos con este último mensaje suyo, ministro. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, le agradezco por su llamada. Buen día. Ha estado con nosotros el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Luego de este corte volvemos de inmediato. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo,